Muy buenas tardes, mi Buenas nombre tardes. es María Catalina, vengo de la Universidad Uniminuto, estoy aquí con el profesor Mario Lagos, me encuentro en la Academia Musical Taller de Arte y pues voy a realizarle una entrevista. Ok. Según tu punto de vista y tus aplicaciones en los conocimientos musicales, ¿cómo podemos efectuar una apreciación estética para identificar los elementos de una pieza musical? Bueno, la parte estética, hay que empezar aclarando que la parte estética es algo muy subjetivo, ¿no? Ujú. En la música como en las artes no hay nada que se pueda decir que está bien o mal. Ese parámetro como tal no existe. Existen otros parámetros sobre los cuales se generan ciertos estilos, se organizan los estilos, se organizan las músicas por ritmo, por periodos, etcétera, etcétera. Entonces, si uno está tocando cierto tipo de música, se asume que esa música tiene unos parámetros rítmicos, melódicos, armónicos, si tiene o no tiene texto, y si tiene texto, qué tipo de texto tendría. Esos parámetros tampoco son rígidos, pero si uno se aleja mucho de ellos, uno pues está pasando a otras estéticas. ¿Cuáles serían esas estéticas? Por ejemplo, ahorita aquí tenemos un tiple. Ajá. Si yo con el tiple voy a acompañar un torbellino, entonces el torbellino tiene unas características armónicas específicas. Okay. ¿Sí? Tiene 3 acordes y de ahí no se sale. Entonces en el torbellino uno se mantiene dentro de esos 3 acordes con unos tiempos constantes en cada uno de esos acordes. Si yo de pronto manejo los mismos 3 acordes, pero no los tiempos, me salgo de los tiempos, entonces ya no estoy tocando un torbellino, estoy tocando una huevina. Entonces uno podría decir a nivel estético, digamos entre lo de bien y el mal, pues está mal para el torbellino, ¿sí? Porque es que ya no es un torbellino. Pero esa catalogación de lo bueno o lo malo, que a nivel estético diríamos que es bonito o feo, pues no existe como tal. Cuando uno habla de lo estético dentro de las artes, habla del lenguaje que maneja ciertos estilos. Eso es lo estético, ¿sí? Okay. Ya que guste o no guste, eso es totalmente subjetivo y respetable, tanto como para el artista, en este caso el músico, como para el que está escuchando. Porque es que el hecho creador, o sea, cuando se crea en el arte, no se cierra cuando el artista, entre comillas, termina la obra, ¿sí? Sino se cierra cuando el interlocutor, el público, le da una intención a lo que está escuchando. Ahí es cuando se cierra el hecho creador. Y ahí, entre el conjunto entre el artista y el que está escuchando o el que está mirando un cuadro, se forma una estética. Entonces, dentro del mismo tiple, uno puede coger músicas colombianas, un bambuco, eso es lo tradicional dentro del tiple, que él acompaña de formas rasgadas. Pero poco a poco, pues cuando hablo tradicional, principios del siglo pasado, años 20 del año pasado, poco a poco el tiple ha empezado a tener una representación también melódica. Entonces empieza a aparecer el tiple requinto, que es un tiple más pequeño, y empieza a hacer melodías. Y las melodías dentro de la música colombiana tienen unas características. Okay. Cuando empieza a hacer eso, empiezan a haber otros tipos de acompañamiento que no eran usuales dentro del tiple, arpegios. Que es tocar el acorde como de forma disgregada.
Pero si tú te vas a otras estéticas, a otra forma de entender la música, te vas por ejemplo a la música cubana, también se hace arpegio, pero es de una forma diferente, se le llama el tumbar. Pero dentro de una pieza musical siempre deben estar esos elementos, solo que lo único que cambia es, digamos, que el enfoque según el ritmo, según la... o cómo lo definirías, por ejemplo, en la fusión que hay ahora de esas melodías y de esos géneros que mezclan, digamos, Hay en lo común de la música, no es toda, en el común de la música, digamos que las tres bases más fuertes son melodía, armonía y ritmo. Esos son unos pilares bastante significativos, pero no son los únicos. Ahora, el concepto, el significado de música ha cambiado a través de los años, desde que se pensó en la música como tal. De hecho, si uno se va en los griegos, cuando se hablaba de música, la palabra música incluía la música que conocemos hoy en día, incluía la danza, incluía la literatura, incluía el deporte, incluía y dos más que no recuerdo. O sea, era una cosa muy amplia la palabra música. Luego se fueron separando estas áreas. En algún momento la música estaba exclusiva para los instrumentos musicales. Hoy en día, ¿cuál es el significado de la música? El significado de la música hoy en día es cualquier sonido de forma consciente. ¿Ya? Dentro de eso cabe un montón de posibilidades. O sea, puedes sacar el instrumento. Pero ahí se diferencia lo que hace parte de una pieza musical. Porque cuando hablamos de pieza musical nos referimos... Sí, pero hay músicas hoy en día que ni tienen ritmo, ni tienen armonía, ni tienen melodía. ¿Y se catalogan como piezas musicales? Se catalogan como piezas musicales. Por ejemplo, la música concreta. La música concreta es música de laboratorio que se hace con grabación de algunos elementos cotidianos. Entonces existe un concierto para escritorio. Okay. Entonces se coge, se graba como es el trazo de un lápiz, como es el trazo de un esfero, sobre diferentes hojas, cuando cae, y después se cogen esos sonidos y se van acomodando en laboratorio. Pero uno los escucha y uno no escucha nada melódico, ni siquiera rítmico. Uno diría, bueno, pues yo los acomodo rítmicamente. No, no se acomodan rítmicamente. Hay conciertos para violín y helicóptero. Hay un concierto muy famoso de John Cage que no tiene un solo sonido. Entonces, dentro de las músicas contemporáneas entran todas esas, todo lo que sea hacer algo sonoro de forma consciente. Y en ese que te digo, el silencio hace parte del juego del sonido. Sí. Esos son otras dimensiones de la estética. Entonces, si yo estoy por aquí hablando contigo y se me cayó la pluma y sonó, eso es un ruido. Pero si yo lo hago de forma consciente y pretendo transmitir algo con ese tipo de sonido, es música. Vale, muchísimas gracias por esta entrevista, por haberme colaborado. Con mucho gusto. Fue un placer Siempre estar aquí en la escuela y una feliz tarde. Gracias.